La palabra del Señor la tendremos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí tenemos al apóstol Pedro predicando luego de que hubieran entrado al templo en aquel entonces, en donde dice la palabra del Señor que ellos predicaban a Cristo y fue curado un cojo. Por supuesto que Dios, al hacer esta obra, este milagro, en aquel lugar, mucha gente se maravilló y se agolparon alrededor de Pedro y de Juan, quienes llevaban el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra del Señor que ellos, la multitud, vinieron al ver este milagro, al ver la curación de este cojo, vinieron ante Pedro y Juan, y Pedro les comienza a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 13 y 14 vemos cómo Pedro presenta a Cristo como el Dios hecho carne, como el Dios encarnado. Dice allí en el versículo 14 del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14, Pedro dice: mas vosotros, le dice a la multitud que estaba allí oyendo, mas vosotros negáis al santo y justo. Y aquí, estimada alma, en esta hora quiero detenerme en estas palabras de Pedro. Porque Pedro está reconociendo los atributos de Dios mismo en la persona de Jesucristo, porque Cristo es Dios y posee los mismos atributos de Dios el Padre. Por eso Pedro dice: mas vosotros negáis al santo y justo. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es santo. Cristo es santo. Y la palabra del Señor reconoce este atributo de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 24, dicen allí los demonios que reconocían la deidad de Jesús, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Se fija allí, estimada alma, estimado amigo, cómo los demonios en aquel entonces reconocían el atributo, la santidad de Cristo, porque es la santidad de Dios. En Lucas también podemos ver cómo un ángel le hablaba a María cuando iba a venir Jesucristo y iba a nacer del vientre de esta mujer. Y dice allí en Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, y escuche bien lo que dice allí la palabra del Señor, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, refiriéndose en el santo ser a la persona de Cristo. Entonces nosotros, estimado amigo, estimada alma, podemos reconocer que la palabra de Dios da testimonio acerca de Cristo como Dios hecho carne, reconociendo su atributo de santidad y de justicia. Dios es un Dios santo, Dios tiene un carácter santo, Cristo tiene un carácter santo, estimada alma. La palabra de santidad comunica la idea de separado, marcado o puesto aparte. Dios, Cristo,
poseía ese atributo de santidad. En el cielo la palabra del Señor nos revela en Isaías capítulo 6 versículo 3 que los ángeles reconocen este atributo de santidad de Dios. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es un Dios santo. Y la palabra del Señor allí, Pedro, guiado por el Espíritu Santo en su hablar, también reconoce esta santidad en Cristo, diciendo allí, cierto, en el versículo 14, refiriéndose a Cristo como el santo y justo. Estimado amigo, Dios es un Dios no solamente santo, sino que también es justo. En Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Oh, Dios, Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Por su justicia, por su atributo de justicia, dice la palabra, Dios está airado contra el impío todos los días. Eclesiastés también nos habla acerca de esta justicia de Dios. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estimado amigo, estimada alma, vemos aquí las palabras de Pedro, reconociendo los atributos de Cristo, el santo y el justo. Están también este mismo atributo en Dios el Padre. El carácter de Dios es santo y es justo. Pero también podemos ver a través de las Escrituras Dios, un Dios de amor, desplegando un carácter de amor como Cristo mismo lo hizo mientras vino a este mundo. Dice allí en la palabra del Señor en Isaías 30:18: por tanto Jehová espera para tener piedad de vosotros, por tanto sé exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de amor, y estos mismos atributos la podemos ver en la obra y en la persona de Cristo y en su obra de redención en la cruz del Calvario. Cristo Jesús reveló los atributos del Padre porque Cristo también es Dios. Estimado amigo, el libro de los Hechos, allí donde hemos leído, Pedro en el versículo 19 hace un llamado que es importante poder meditar a la luz de las Escrituras. Él hace un llamado al arrepentimiento. Así que dice allí: así que arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro hace este llamado? Y es este mismo llamado que en esta hora nosotros hacemos como iglesia bautista confesional, predicando el Evangelio. También hacemos este mismo llamado de Pedro: arrepentíos y convertíos. Pero ¿por qué hacemos este llamado? ¿Por qué llamamos al hombre al arrepentimiento? Porque el hombre tiene un problema, tiene una humanidad moralmente corrupta. El mayor problema del hombre no es, estimado amigo, un problema económico, no es la explosión social que hemos visto en estos últimos tiempos en nuestros países. No, estimado amigo, el mayor problema del hombre es que está moralmente corrupto. La más mala noticia que el hombre hoy día puede recibir no es acerca de estas pandemias que están surgiendo, no es acerca de los problemas económicos que vienen sobre este mundo. La más mala noticia que el hombre puede recibir es que está espiritualmente muerto y la ira de Dios está sobre él. La Biblia dice
En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Allí la palabra de Dios está denunciando la condición del hombre, la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Dice allí nuevamente, y lo vuelvo a leer, mis amados amigos, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre está espiritualmente muerto por causa del pecado. Por causa del pecado el hombre espiritualmente murió y no puede hacer nada bueno por sus propios medios delante de la presencia de un Dios que hemos visto que es santo y justo y amoroso. Ninguna buena obra que el hombre pueda hacer, miles de teletones que el hombre pueda inventarse para poder estar bien delante de Dios, le van a ayudar para poder presentarse con obras buenas delante de un Dios santo y justo y amoroso. ¿Por qué? Porque aún las buenas obras que el hombre haga están contaminadas con el pecado. Estimado amigo, ¿cuántas veces nosotros mismos actuamos haciendo cosas buenas, pero con la condición de llevarnos nosotros la gloria? ¿O usted cree que don Francisco, cuando hace estas grandes teletones, él no queda satisfecho cuando se le reconoce su nombre en todos los lugares? Su corazón no se llenará de orgullo al ser reconocido como el hombre que hace las teletones. Pongo este ejemplo para que podamos ver que toda buena obra que el hombre pueda hacer delante del trono de Dios, que es santo y justo, no cumple el estándar de Dios, que es un Dios perfecto. No, estimado amigo. Por eso dice allí el libro de Isaías, que aún las buenas obras que el hombre haga, las buenas cosas que el hombre haga delante del trono de Dios, son trapos de inmundicia. Por lo tanto, el hombre tiene un grave problema. Es que no puede hacer nada para poder presentarse delante de un Dios santo. Romanos capítulo 3, versículo 23, es aún más dictador el apóstol Pablo, es más enfático en decir esto mismo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado el hombre ha quedado destituido de la gloria de Dios. Y no hay nada que pueda hacer por sí solo, por sí mismo, para que pueda venir delante del trono de Dios y pueda ser aceptado por Dios por sus buenas obras. No, porque espiritualmente el hombre está muerto y el juicio que está sobre él es que es culpable y condenado por haber pecado delante de Dios. Pero estimado amigo, ahora quiero hablarte acerca de lo que Pedro también dice. Y aquí quiero complementar lo que decía en un principio, la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y para poder venir delante del trono de Dios, necesita arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento y fe. Creer en qué? En la obra que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué es tan necesario creer en la obra que Jesús realizó? Porque déjeme decirle que Cristo Jesús, al venir a la cruz del Calvario, sufrió el juicio de Dios. Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Pedro decía, el santo y justo. Pablo dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La pregunta es, ¿por qué Dios el Padre hizo a su Hijo Jesucristo Jesús pecado?
¿Sabe por qué? Porque para poder perdonar a todo pecador, Dios el Padre, para poder perdonar a todo pecador, necesita que el pecado sea castigado, para que así Dios pueda seguir siendo un Dios justo, pero a la vez también un Dios perdonador. Si un juez en esta tierra, estimado amigo, si un juez en esta tierra perdonara a un malhechor sin castigar la maldad, el pecado que este malhechor haya hecho, si un juez lo declara inocente, todos nosotros a una voz diríamos que ese juicio de ese juez fue injusto. ¿Por qué? Porque lo que demanda una justicia, un juicio justo, es que el malhechor pague por el mal que ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios, el Padre, que es justo, que es santo, como hemos dicho anteriormente, que es amoroso, cómo Dios puede perdonar a un pecador culpable y castigar el pecado del hombre y seguir siendo justo? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, ahí, estimado amigo, es donde viene y entra el glorioso evangelio de Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, cuando fue traspasado por las lanzas en su costado, Él allí estaba recibiendo la ira, el castigo de Dios, no por sus pecados de Cristo, porque dice la Biblia que Él es santo y justo, sino que Él recibió el castigo, la ira de Dios por tus pecados, amigo, y por mis pecados. Por esa razón fue necesario que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario, para que así Dios el Padre pueda castigar el pecado del hombre en la persona de su Hijo, y a la vez también poder perdonar, poder recibir a todo pecador que viene delante de su trono de gracia, confiando en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, y pueda aceptarlo delante de su trono de gracia. Oh, bendito evangelio, bendita obra de Cristo, bendita obra de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario recibió el castigo por nuestros pecados. En la cruz, nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Ellos fueron cargados a su cuenta y fueron considerados como suyos. Estimado amigo, Cristo el Señor en la cruz tomó tus pecados y los cargó como si Él lo hubiese hecho. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Alguien decía sabiamente que Dios el Padre trató en la cruz a su Hijo como si fuera el peor pecador, para poder tratar al peor pecador como si fuera su Hijo. Hoy día, estimado amigo, te presentamos este evangelio de salvación, esta buena nueva. Te llamamos, como decía Pedro, no queremos cambiar ese discurso, porque ese discurso debe permanecer por siempre. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué serían borrados vuestros pecados? Porque el Cordero inmolado tomó nuestros pecados y los cargó sobre sí. Y Dios el Padre castigó el pecado del hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, y solamente por esa razón, Dios puede perdonar a todo pecador culpable y declararlo justo, pero a la vez también haber castigado ese pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Cristo sufrió la ira de Dios. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Gloria, gloria, gloria a Dios el Padre por medio de Cristo, su Hijo, y a través del Espíritu Santo, por este bendito Evangelio, por este glorioso Evangelio, esperanza de vida, estimado amigo. Todas aquellas actas de decreto que están en contra nuestra han sido levantadas por la obra realizada en Cristo en la cruz del Calvario que Él realizó. Por eso, en esta hora, estimado amigo, te anunciamos este Evangelio y te rogamos como lo hizo el apóstol Pablo, como embajadores de Cristo. En esta hora te rogamos, reconcíliate con Dios. Está la única puerta, Jesucristo el Señor. Está la única esperanza que tienes en esta hora. Se llama Cristo el Señor, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. En esta hora está hablando por medio de estas redes sociales, te está comunicando acerca de que tienes que venir en arrepentimiento y fe, por amor a tu alma, venir a la presencia de Dios por medio de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, dice la palabra, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, estimado amigo, te he dicho acerca de los atributos de nuestro Dios. Santo, justo, amoroso, que están en la persona de Cristo y que Pedro lo dio a conocer, el santo y justo. Te he hablado del problema del hombre, del pecado del hombre, pero también te he hablado en esta hora de la solución, de la única esperanza, Jesucristo el Señor. Creer en tu corazón la obra que Él realizó en la cruz del Calvario y venir en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean perdonados y vengan de delante del trono de Dios tiempos de refrigerio para tu corazón. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Te invitamos cordialmente a que te acerques a oír el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales, y si deseas también se le estará entregando información para que pueda acercarse de forma presencial a oír este mismo mensaje de salvación, en donde la iglesia se congrega para alabar y exaltar a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dios le bendiga, estimada alma. Bendiciones.